Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, preparándonos para un octavo programa, comenzando con Influyendo en tiempos de crisis. Hoy tenemos una persona del país de Venezuela invitada. Pero antes de seguir con la presentación, quiero recordarles que traten de conectarse por medio del chat y no olvidarse que tenemos que anotarnos para apoderados de mesa. ¿Ok? Bienvenido, que estés muy bien. También, como les decía, tenemos un invitado que es de Venezuela. Por resguardo, eh, lo vamos a hacer solamente por audio, ¿ya? Está en vivo, está en directo, pero va a ser solamente por audio, ya que la vez pasada tuvimos que bajar un programa que hicimos con otros hermanos venezolanos. Así es que por seguridad de sus vidas y su familia, entonces lo vamos a hacer así. Espero que sea comprensible para ustedes también. ¿Ya? Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias a Dios todo bien, bendecido y bueno, expectante a ver qué es lo que va a pasar, esperando en Dios. Gracias. Y también tenemos como invitado a Juan Pablo Basterrechea, presidente del Partido Nacional de Nuevo Tiempo. Pablo, ¿estás por ¿Cómo ahí? está, Idalia? Buenas tardes. Muy Hola, buenas ¿cómo estás? tardes. También agradecerle a nuestro invitado incógnito que tenemos hoy día, el que nos concede esta entrevista. Así que una Dale, bendición dale, poder estar con ustedes hoy día también. Sí, muchas súper. gracias por su tiempo y por su amor y disposición que tiene para aclararnos ciertas dudas que tenemos. Bien, vamos a entrar de lleno entonces al tema de que nos reunimos en este momento y se trata del tema del plebiscito. Queremos hacer ciertas comparaciones de lo que se vivió en tu país como lo que Ok, estamos viviendo nosotros actualmente. claro. Por Bueno, ejemplo, ¿qué opinas del proceso nuestro que nosotros tenemos, de lo que tú has apreciado, del tiempo que llevas aquí en Chile? sí, bueno, yo en primer lugar muy agradecido con Chile por abrirnos las puertas, por darnos la oportunidad de poder prácticamente rehacer nuestras vidas, que después de algunos procesos como los que se quieren llevar a cabo acá, lamentablemente después de algunos años se fueron abajo, consecuencia de malas políticas y mala legislación, mala administración y sobre todo la promulgación de leyes digamos, estamentos populistas que con el fin de estar de preservar, obtener el poder, ¿verdad? Aparentemente están de lado o están más afín hacia lo que llaman hoy el pueblo, el soberano, ¿ya? Que en realidad somos todos los que votamos, pero ese discurso se metió, digamos, como muy de a poco en, en Venezuela. A propósito de su pregunta justamente, sabemos que vivimos en un continente donde la pobreza, ¿verdad? Es algo que es notorio y es preocupante. La falta de educación, la precariedad que tenemos en Latinoamérica es, es notable y es preocupante. Muchas personas se aprovechan de esto y tratan de introducir un discurso demagógico, ¿sabes? Para las falencias que tiene un sistema, que todos sabemos que existen, un sistema humano es perfecto, eh, irse metiendo. Y eso fue justamente lo que pasó en Venezuela. Por ejemplo, el discurso de la igualdad. ¿Ya? El discurso de la igualdad es una cuestión que nos van metiendo en la cabeza, nos van preparando que somos el país más desigual, que hay gente que tiene mucho, que la riqueza está concentrada en 10 o 15 familias, el mismo discurso. Entonces es hora de hacer una redistribución y esa redistribución viene de la mano con el hecho de beneficios y cosas que como humanos debemos obtener con el trabajo
ya son derechos. Ya, por ejemplo, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, tengo derecho a lo otro, sí, pero el derecho, como lo vemos, es la capacidad de poder hacerlo, no es que te lo vamos a dar. Entonces, en Chile, bueno, desde que yo estoy acá, tengo aproximadamente ya más de 2 años, he visto que el modelo económico tiene sus pros y sus contras, pero yo que conozco algunos lugares digamos, un poco más arriba, Venezuela, Colombia, Brasil, eh, la calidad de vida que se tiene acá no es para nada comparable con la de esos países. Yo sé que obviamente hacer comparaciones de ese tipo, siempre cada quien habla desde su contexto, pero definitivamente no debemos de dejar que el discurso de unos pocos, ¿verdad? Nos desinforme y nos hagan promesas que después no van a poder cumplir. Porque lamentablemente en Latinoamérica y el mundo, eso es lo que se ha visto. Muchas promesas que se comienzan a cumplir a medias y después en el tiempo no son sostenibles. Pero ya después de eso es muy tarde. Oye, pero en relación a este proceso que nos están llevando a nosotros, ¿es muy parecido a cómo comenzó el de ustedes? Claro, es que el ¿Es como discurso es la misma estrategia que usan? totalmente, el discurso es el mismo, el El discurso es discurso el es el mismo, mismo. es el mismo, claro, el pueblo a la calle. Recuerdo que nosotros nos reíamos mucho porque se hablaba mucho del trueque, de la ayuda común, que no está mal. O sea, Ah, son cosas que pueden suceder, pero ya recuerdo que el presidente quería establecerlo como algo, como un establishment, ya sabes, como que ese es el estándar. Sí, abajo el capital privado, abajo el empresariado y arriba el pueblo. Entonces, se vendió que todo el trabajo, todo el trabajo que hacía una persona era explotación. Entonces, lo primero que se hizo, una de las mismas cosas que se hizo fue reducir la jornada laboral. Todos estaban felices porque trabajar creo que eran 8 o 9 horas, pasamos a trabajar 7 horas. Y el Estado prohibió que bajaran el sueldo. Entonces ya ahí estamos perdiendo. ¿Ves? Entonces, todo este tipo de promesas, porque no fue un año, ni fueron 2 años. Al igual que acá, es un proceso que lleva muchos años. Un pueblo no se polariza en un mes o en 2 meses. Allá tuvimos en el 89 el Caracazo, después un intento de golpe de Estado en el 92. Anteriormente igual tuvimos una dictadura, mucho más atrás sí. Y obviamente eh, con las injusticias que se fueron dando en la dictadura, e igual en democracia, ellos llamaban democracia de cuarta o pseudodemocracia, todas esas injusticias o todas esas desventajas, ya llámese corrupción, ya que la hay en todos lados, llámese eh, pobreza, sirvió para vendernos un discurso de que éramos los más pobres, de que Venezuela era el peor país del mundo, de que Venezuela era esto, de que Venezuela era lo otro y que necesitábamos un cambio. lo Al mismo que igual dicen acá. claro, al igual que pasa acá, la gente no tiene la capacidad de ver afuera y ver que actualmente, bueno, hace unos meses, antes del estallido, era el primer sueldo de la región, el sueldo mínimo. Pero después de lo del estallido, creo que estamos como de segundo, acá en Chile, o de tercero, no recuerdo exactamente. Eh, pero la calidad de vida del chileno, definitivamente, con todas las deficiencias que hay, la pobreza que hay en todos lados, y más en este continente, no estoy justificando ni una cosa ni otra, pero el discurso se va a los extremos. Se va a los extremos y necesitamos refundar el país. El país no sirve, hay que refundarlo. Cuando, cuando sabemos que es simplemente demagogia para llegar al poder. Mm. Oye, hermano, mira, tengo una otra pregunta. Cuando comenzó todo esto allá en Venezuela, ¿cuál fue tu postura? Mire, lo que pasa es que bueno, yo actualmente tengo 30 años. Esto en Venezuela es un proceso que lleva 20 años. Ya, ok, sí. Ya, yo en mi vida política no conocí otro partido. Recuerdo de niño que las elecciones en el 98 ¿Ya? y estoy tirando de hace muchos años. Y en un principio todo el mundo, yo
recuerdo que en mi colegio yo viví esa transición. Yo estaba primero en una escuela pública y esa escuela pública pasó de ser escuela a escuela bolivariana, Ya. ¿ya? Que es cuando ya comencé a introducir el concepto del socialismo, el marxismo, ya en el colegio, el imperialismo, toda esa ideología, desde el colegio. Entonces, Tenía sesgo político la educación en Venezuela. Se es transformó que, en una es educación con que, sesgo político. es que totalmente, totalmente, desde primero básico hasta, hasta la universidad, si es que no estudias en una universidad privada. En las privadas está un poco más las que sobrevivieron, ¿ya? A todo el cambio. Pero en un comienzo, ¿para qué le voy a mentir? O sea, todo el mundo con la idea del cambio, con la idea, recuerdo que está el concepto, se hablaba mucho de países como Kuwait, por ejemplo, que son Sí. países muy chicos y con alta renta petrolera, donde a Ya. cada persona, por el hecho de ser de ese país, le llega un poquito, digamos, del fondo del petróleo, ¿me entiendes? Y tienen plata. Son países ricos, pero muy chicos. Entonces, allá se comenzó a hablar del concepto de tu botica de petróleo. Todo esto que está abajo es nuestro y es de todos. Entonces se comenzó, entre comillas, a democratizar, ¿sabes? Y comenzaron a haber muchas regalías a través de las llamadas misiones. Ya, por ejemplo, misión Madres del Barrio para todas aquellas mujeres que por una u otra razón eran madres solteras o habían quedado embarazadas. Ya. Eh, misiones de salud, misiones de educación, que en su idea no es tan mal, sino en la forma en la que se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque todo esto era regalado. Yo le decía a uno de los compañeros, conversando un poco, que cuando tú entras a primer grado, comenzaron una campaña en la que te daban un notebook y eso era gratis. Y tú entrabas el primer día y te lo entregaban. Y cuando entrabas a la universidad, te daban una tablet de buena calidad, ¿ya? Pero eso no volvía al Estado. Entonces, en ese momento, teníamos un barril de petróleo a $120, ¿verdad? Y por un lado te estaban dando regalías y por otro lado aprobando leyes que los beneficiaban a ellos. Entonces, no nos dimos cuenta de en qué estaban convirtiendo Venezuela hasta que el barril de petróleo se disparó de $120 a 80, después a 40. Y ya no había forma de sostener todas esas políticas. Entonces, como le decía, con respecto a su pregunta, obviamente que al principio el que le diga que no es porque era muy conservador, ¿ves? Muy conservador, ¿ves? Pero de resto, yo creo que la gran mayoría del país está con el sistema porque se logró a través de 15 años antes irlo polarizando. Ok. Fue todo un trabajo previo. Claro, Acá está hecho igual. Mm. Lo que pasa acá también, pues. Lamentablemente esto es un proceso que no inició mágicamente en octubre, ¿no? Del año pasado, sino que fue un proceso paulatino, donde se fue también influyendo de incluso los mismos colegios. Por eso te preguntaba, estimado invitado, si es que existía una educación con sesgo político, porque actualmente nuestra constitución no impide que pueda existir educación con sesgo político en los colegios, pero lamentablemente en octubre y las manifestaciones que hubo después pudimos encontrar varios videos en YouTube circulando y en Facebook donde decían, ¿no? Incitaban a los niños de kinder o de educación básica a manifestarse con cacerolazos, renuncia a Piñera, con discursos de odio, los mismos que ellos critican, ¿no? Que no hay que tener discursos de odio, pero ellos estaban realizando este tipo de acusaciones. Por eso me parece igual lamentable que exista una educación tan sesgada políticamente en los colegios. claro, es que, mire, allá de verdad que no sé si ustedes han visto los videos, pero es preocupante, da tristeza ver niños de 5 o 6 años uniformados Sí. y hablando cuestiones de las cuales no tienen ni la menor idea. Es un discurso aprendido y van simplemente adoctrinando. Entonces, pensar que esos niños se van a convertir en los jóvenes y los jóvenes de hoy van a ser los adultos es preocupante porque a veces no tenemos idea. Allá pasó algo parecido a lo que pasó acá hace mucho tiempo,
pero allá fue mucho más extremo. Allá recogieron todos los libros de historia y todos los libros de básica, ¿verdad? Y se comenzó a hablar que la historia nos las contaron mal, ¿ya? De hecho, cambiaron los días festivos. Ya no era día, digamos, por ejemplo, de ocupación de Latinoamérica, no, sino del día de la masacre indígena. Entonces todo se comenzó a romantizar así, como de esa Ah, forma sí. sabemos que los procesos de conquista fueron sangrientos, sabemos que hubo una dominación por parte de los imperios españoles y todo, pero se comenzó a, prácticamente a reescribir la historia, al punto le doy mi experiencia de verlo, el golpe de Estado del 92 y está en los libros como un acto heroico. ¿Ve? El heroico acto del comandante Chávez, tratar de libertarnos de la opresión imperialista. ¿Me entiendes? Por ejemplo, muy común fotos del Che, por ejemplo, Sí, en los colegios, en la escuela, ¿ves? sí. Ya la gente viene con esa, te digo, mi experiencia personal, yo tenía un par de gorras del Che que me las dieron en el colegio, me las regalaron y yo las tenía como inocentemente, porque ese es el problema, que la mayoría de la gente no sabe, no, No no, sabe, si no se como dice. no, y es algo que yo veo mucho acá, y que como no tenemos tanta madurez política, nos dicen una cosa y lo que hacemos es repetirla. Mm. Y como vemos que el camino siempre, el más fácil, es digamos, el que produce menos dolor o el que es la vía rápida, tendemos a hacer así, bueno, ningún político sirve, todos son lo mismo, que me da igual. ¿Ves? De hecho, yo cuando llegué a Chile, yo le puse a un amigo, estaban justamente las elecciones para, para el proceso actual, perdón, el gobierno actual. ¿Ya? Y yo vi que creo que la mitad de las personas no votaron, o un poco más. Mm. La abstención fue terrible. Y sin embargo, con la gente que votó estaba como miti en las dos tendencias. Y mi amigo, él no fue a votar. Y yo le pregunto, oye, pero ¿por qué no votas? Mm. Y fue un discurso que se repitió entre muchos conocidos. No, porque Sí. ¿para qué? Si no vale la pena. Se ¿Eh? rendían antes de. Entonces, claro, y todo ese cúmulo de cosas, yo creo que fue lo que, más el discurso, lo que fue causando que en octubre pasara lo que pasó. Muchas veces desinformación o mala información, mala formación. Claro, claro. Oye, hermano, y también quería consultarte el tema del sistema de la votación. ¿Es democrático? ¿Cómo funciona? Eh, Mire, allá nosotros por muchos años se habló eh, de que era el sistema más transparente del mundo. ¿Ya? Fue uno de los primeros sistemas en Latinoamérica al ser automatizados, ya no ¿Ya? eran con papeletas, sino era con voto digital, y después salía tu ticket y todo eso. Estoy hablando ya del 2000. Eso era aquí algo, en el continente era algo nuevo. Y ¿Ya? se presumía mucho de eso. Había muchos actores internacionales participando. ¿Qué sucede? Que después del 2005 aproximadamente, los actores internacionales comienzan a tener poca participación en los procesos políticos. ¿Por qué? Porque ven hacia dónde están llevando al país ideológicamente. Mm. Y es cuando se agarran, se comienzan a trabajar elementos de integración latinoamericana como el ALBA y otras alianzas. Se quiso meterse en el Mercosur y todo eso. Bueno, total fue que al final los únicos que fiscalizaban las elecciones eran los mismos partidos de izquierda, los mismos, las ONG de algunos países, y se comenzó digamos, transparentar un poco de cómo se conseguían los votos, y eran de dos formas. Una, eh, como se usó mucho el tema de los indígenas, de los pueblos indígenas, la apropiación cultural, la multiculturalidad, la plurinacionalidad, los pueblos indígenas comenzaron a tener un rol muy fuerte. ¿Y qué hacían? Esto nadie me lo contó, yo lo vi. El jefe o el cacique, como le llaman allá, ¿Ya? de la tribu, reunía ¿Mm? todas las cédulas, Ok. ¿Ya? ya, las reunía todas
y decía, bueno, todas estas 500 personas van a votar por tal tendencia. Ya, entonces, el día de las elecciones llegaban con la máquina y un militar y ¿Ya? pasaban uno por uno. ¿Ves? Controlado. Claro, después comenzaron a aparecer en el registro electoral personas que estaban fallecidas. ¿Ves? Ya. Entonces, a raíz de esto, la empresa que se llama Smartmatic, si no mal recuerdo, sí, Smartmatic, ya hace como unos 10 años, dijo que definitivamente no podía seguir apoyando el proceso venezolano, ya porque aunque le estuvieran pagando y todo lo demás, eh, no les parecía que fuese transparente. ¿Ves? De hecho, la elección que perdió Chávez para hacer unos cambios en la Constitución acerca de la reelección, porque permitía reelegirse, creo que era 2 veces, si no me equivoco, la Constitución. Y la Constitución que él mismo promovió, él quiso cambiarla. Y él perdió la elección porque era muy notorio que no podía ganar, no pudieron hacer trampa, porque había un descontento nacional. ¿Y qué hizo después él? Él hizo una ley habilitante, hizo todo su cuestión y la cambió. ¿Ves? O sea, si no es por una, es por otra. Entonces, por ende, hablar de procesos transparentes no aplica, no aplica. Una, una consulta, disculpe, dale, que me queda dando vuelta ahí, porque actualmente nosotros aquí en Chile tenemos un organismo que es el Servicio Electoral, que es el encargado de poder fiscalizar los procesos democráticos. Hablemos de las elecciones, ¿cierto? Y también son la entidad que regula que los partidos políticos no se arranquen con los tarros, que es un término que ocupamos acá en Chile, que no hagan algo que vaya a atentar contra la Constitución o las capacidades democráticas también dentro del funcionamiento del mismo partido. Allá existen estos organismos de fiscalización y también me llamó mucho la atención que hablaste sobre las leyes habilitantes, porque según lo que tengo entendido, eh, dentro de la Constitución venezolana está esta habilidad, ¿cierto? O sea, leyes habilitantes, pero que están diseñadas para poder actuar en momentos de que el pueblo necesita algo, una especie de emergencia, o no Claro, es así. claro, es que, bueno, respecto a lo primero, eh, lo que es la separación de poderes en Venezuela actualmente prácticamente no existe, ¿ya? Al principio pasaba que, digamos, el Congreso boicoteaba al Poder Judicial o no avalaba tal cosa, tal cual como pasa acá, o como pasa en cualquier país democrático, ¿ya? Pero siempre se fue buscando la forma tanto de comprar conciencias como de que todo el mundo estuviese de una u otra forma, ¿ya? Ya sea por convicción o por coacción, eh, que esté en favor del régimen. Por ende, estamos hablando que del que te fiscaliza ya va con una idea preconcebida, Claro. ¿ya? Entonces no existe eso, o sea, no, hablar de eso no es objetivo, o sea, porque está todo muy sesgado. Pero Oye, no existe ese control. A eso me refiero. No existe una entidad que controle realmente. Bueno, aquí también Claro, o sea, hay sí algunas existe. personas, controla, pero ¿ya? está todo. Allá se llamaba Consejo Supremo Electoral, si no me recuerdo, ahora se llama Consejo Nacional Electoral, ¿ya? El Consejo Ya. Nacional Electoral es el encargado de fiscalizar, velar, organizar todos los procesos de elecciones en Venezuela. Pero estamos hablando de un Consejo Nacional Electoral que, por ejemplo, cuando falleció el presidente Chávez, la encargada, que creo que todavía es la misma, desde que yo tengo uso de razón, para que tengan la idea, eh, tenía en su brazo izquierdo, tenía un cinto con la insignia del partido y la bandera de Venezuela. Entonces, imagínate cómo sesgado está la situación. Claro. Oye, y lo otro que también me asalta la duda que quedaría de esto mismo, tiene que ver con
con los temas legislativos. Aquí nosotros en nuestro país hay un organismo que gente de izquierda quiere derogar, que es el famoso Tribunal Constitucional, que cumple una función que no muchos conocen, que es impedir que los proyectos de ley, ya sea salga del presidente de la República o de la Cámara de Senadores o de Diputados, caigan, ¿cierto?, en contradecir la Constitución. Entonces existe este tribunal que se encarga de esto, y por eso hay algunos proyectos de ley que no pueden salir a la luz, ¿cierto? No se pueden dar a luz en nuestro país porque atentan contra algún artículo dentro de la Constitución. Entonces, allá Claro, también existe este organismo fiscalizador de la ley, bueno, aunque dándole las capacidades que tiene el presidente actual de que por leyes habilitantes, aprovechándose de este como puerta abierta que tiene, como lo hicieron los políticos para permitir el retiro del 10% aquí en Chile, no creo que funcione mucho el Tribunal Constitucional si es que existe allá en Venezuela. allá el poder legislativo, a través del Congreso, ellos tienen una comisión, ¿verdad?, que debe ser mixta para, para velar y evaluar todas las leyes que se propongan, que vengan de los diferentes ministerios, ya de salud, de interior y justicia, X. Y muchas veces las leyes rebotaban, como decíamos allá, las leyes rebotaban, pero entonces la agarraban nuevamente con un habilitante. ¿Ves? O sea, si no la pruebas por acá, la hago por allá. ¿Ves? Era sí o sí. Claro, pero ahí se pierde toda la esencia democrática, lamentablemente. Claro, claro, es que con el discurso de que es el pueblo que lo quiere, es terrible porque sabemos que una vez que tú logras tener a la gente de tu lado, tú mueves masas. Entonces, cuando tú en una masa, perdón, en una marcha multitudinaria, dices, vamos a hacer esta ley, y toda la gente dice que sí, los que están allí, obviamente, ya lo demás pasa a segundo plano. ¿Ves? Claro, Oye, en el tema este de la legislación, hay vacíos legales también, por lo que tú nos cuentas. Es que, claro, es tan terrible, o sea, normalmente en los procesos de votación comenzó a pasar lo que pasó acá, que la decepción política fue tal y que al ver que los militares estaban en favor del gobierno, mucha gente se fue manos abajo, ¿ya? Y dejaron de votar. Entonces, por muchos años la asamblea legislativa o el poder legislativo estuvo en manos del gobierno. Tenían mayoría en el Congreso y podían hacer lo que quisieran. ¿Qué sucede? Cuando gana, cuando digamos que se activa toda una revuelta, comienzan otra vez las marchas y llaman a la gente a votar, y en las elecciones de diputados la mayoría la tiene la oposición, es donde activan el mecanismo de la constituyente, ¿ves? Porque al tener mayoría la oposición no iban a poder, no iban a poder hacer lo que quieren hacer, o sea, seguir con lo que querían hacer. Entonces, paralelamente crearon una constituyente que supuestamente era para escribir una nueva constitución, pero que al final no se hizo nada, simplemente fue un parlamento de facto, donde solamente votó gente en favor del gobierno. Ya ahí es cuando sale todo esto de que se proclama como presidente Juan Guaidó, Sí. sí, porque el país pasó a ser un estado de facto, porque yo no puedo quitarle el poder si yo estoy hablando de que la mayoría la tiene el pueblo, ¿por qué yo voy a quitarle si el pueblo decidió que la mayoría que ganara fuera la oposición? ¿Por qué yo voy a desconocer ese poder? Ya, y en lo que se basaron fue que algunos diputados estuvieron implicados en algunas marchas y convocatorias que resultaron en violencia, entonces los acusaron de traición a la patria, delitos así como muy ideológicos, ¿sabes? Traición a la patria, incitación a la violencia, y entonces los inhabilitaron políticamente, supuestamente, pero como nunca estuvieron los argumentos, porque la que era fiscal general de la República
estaba en favor de ellos y al final se fue del país. Fue todo un desastre. Fue todo un desastre que está desembocando en lo que vemos hoy. Sanciones, no sabemos qué va a pasar. Ahora hay unas nuevas elecciones que no sabemos qué va a pasar. Esperando a ver. Oye, acerca como retomando un poco más o menos de lo que estábamos comentándonos recién, también hicieron ofrecimientos de educación gratis, agua gratis, salud gratis. Eso también hubo un proceso dentro de lo que le estaban ofreciendo al pueblo ahí en Venezuela. Claro, allá por lo menos estaba el tema de que las empresas petroleras tenían convenios mixtos. Estaba la empresa del Estado, como aquí creo que es Codelco, si no me equivoco, que era mixta con otras empresas y todo, y se detectaron que habían hechos de corrupción, que se llevaban el petróleo a un precio más barato del que era, también pasaba con la electricidad, con el agua, sin embargo funcionaba, ya con todo y todo funcionaba. ¿Qué sucede? Con la promesa de que todo esto va a ser gratis, el Estado lo que hace es, primero, echar del país toda la inversión privada. ¿Ya? Ya, esto es del pueblo y lo vamos a estatizar. Entonces, los precios se congelaron. Ya la renta de la electricidad o del agua no dependía mucho de tu consumo, ya, sino que estaban ya estandarizadas para que todos tuvieran, entre comillas, libre acceso y no fuese tan costoso. Esto fue causando un deterioro en todos los servicios, ¿ya? Yo por lo menos puedo dar la experiencia de un familiar que hasta hace poco estuvo 82 horas incluso sin electricidad. ¿Ves? Por lo menos en mi casa estuvimos 82 horas sin electricidad. Sí. Y es constante, hay electricidad pocas horas al día. ¿Ves? Sí. Por lo menos en mi casa ya, nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo bastante fuerte para comprar un filtro de agua, una purificadora potente, porque el agua literalmente sale marrón, color chocolate. ¿Ya? El internet, el peor de Latinoamérica y uno de los peores del mundo, donde hay internet. Las empresas de comunicaciones se están yendo. ¿Ya? ¿Qué más? El gas, por ejemplo, donde yo vivía, está la reserva de gas, o una de las reservas de gas probadas más grandes del mundo. ¿Ves? Y no hay gas. Es terrible. Entonces, todo esto fue pasando porque obviamente el Estado, con la promesa de que todo era gratis, ¿verdad? Y nada, sabemos que nada es gratis, todo sale de algún sitio. La gente que está en los puestos, ¿verdad? Te lo digo yo trabajé un tiempo en mi área, yo trabajo en la parte de ingeniería, y nosotros podíamos ver y lo decíamos. Mira, hay que hacer mantenimiento, hay que comprar repuestos, hay que aumentar los costos. Nosotros nos reíamos hasta hace unos meses porque la gasolina era la más barata del mundo. La gasolina en Venezuela, tú podías llenar tu auto un año, con lo que cuesta aquí 3 litros de bebida. O sea, es terrible, o sea, es muy barata. O sea, y si no me creen, pueden ir a YouTube y ver cómo llenan el tanque de una camioneta y le pagan al bencinero con un plátano. Okay. Ni siquiera un racimo, un plátano. Entonces, así de barata era. ¿Qué pasa? Estas políticas populistas son insostenibles en el tiempo. Sí, pues. A tal punto de que al no tener un respaldo en la refinería, están en mal estado, no están funcionando, sumado a todo el deterioro del parque automotor, de la salud, y ahora la cereza del pastel, las sanciones, porque mucha gente dice, no, es por las sanciones que Venezuela está así. No, un país no se echa a perder en 1 año, 2 años. Es un proceso de muchos años. Y las sanciones comenzaron en el 2017, apenas. Entonces, vemos que todo este populismo, toda esta demagogia, al final no funciona. O sea, sales de un extremo para situarte al otro.
Y ahí es donde yo siempre hablo con mis colegas chilenos, se entiende que está mal, se entiende que estamos a un extremo, pero no podemos saltar de un extremo a otro extremo, ¿ves? Porque por la experiencia no va a pasar nada bueno, ¿ves? Yo quedo triste, ¿verdad? Porque primero yo lo viví, o sea, para poder salir del país, digamos, cómodamente, entre comillas, hubo que hacer un esfuerzo literalmente sobrehumano, ¿ya? Para poder hacerlo. Gracias a Dios que no tenía hijos, nada por el estilo, pero la gente que ya tiene su casa, su auto, su perro, su vida hecha, ¿y cómo hace? ¿Ves? ¿Cómo hace para recomenzar su vida? ¿Ves? Hace días a la mamá de una amiga le pagaron su jubilación, ¿ya? Y en sus fondos, lo que tenía acumulado, lo que le dio el Estado, le alcanzó para comprar literalmente carne y pollo, más nada. ¿Cómo todo el trabajo de tu vida te va a alcanzar solo para comprar carne y pollo para 15 días? Entonces, claro, son cosas que hay que tener mucho cuidado porque en las palabras muchas veces los actores políticos no tienen ni idea de economía, no tienen ni idea de nada, simplemente se leyeron El Capital de Marx o tienen cuatro ideas y entonces van y lanzan palabras, vociferan y no tienen ni idea de cómo funciona, y cuando ya están metidos en el asunto, queda el desastre como está en Argentina ahora, como está en Venezuela, como estuvo en Bolivia, ¿ves? Entonces hay que pensarlo mucho. Mira, voy a interrumpirte un poquito porque hay una duda dentro de la audiencia que nos están preguntando por qué tu rostro no está al aire. Entonces, me da la impresión que el hermano Fran llegó como después. Hermano Fran, bueno, y a todos los que se han ido adheriendo al programa, no tenemos el rostro cubierto, solamente audible, por seguridad, porque la vez anterior invitamos a unos hermanos venezolanos y hubieron amenazas directamente desde allá. Así que los tuvimos que bajar ese video, no lo pudimos viralizar ni informarle a la gente de lo que se está hablando, que más o menos son los puntos parecidos a lo que estamos tratando ahora. Así es que por eso, por seguridad, tenemos a este hermano que amablemente accedió a las preguntas. Hacer una segunda entrevista. Para hacer una entrevista. Porque es la importante otra quedó... ¿Perdón? ¿Sigues tú? Es importante ahí destacar que las amenazas surgieron desde Venezuela mismo, no fue una amenaza chilena, así que es por tema de seguridad que nuestro invitado especial ahora está con su rostro cubierto, estamos protegiendo su identidad, así que para todos los que creen que existe libertad de emitir opinión en Venezuela en contra del gobierno, o más que en contra, sino que exponiendo la realidad de lo que pasa en Venezuela, creen que todavía hay libertad de emitir opinión. Creo que con esto queda claramente demostrado, ¿o no, estimado invitado, que la libertad de expresión es algo que se dice en el papel, porque está en la Constitución venezolana, la libertad de expresión, pero lamentablemente nadie con una pistola, una amenaza de muerte hacia los familiares, amigos, va a querer decir algo diferente, ¿o no? Claro, es que cuando tú logras convencer a la gente de que el proceso político o tus ideas revolucionarias están por encima incluso de la persona, como lo hemos visto, por ejemplo, en China, como lo vemos actualmente en Corea del Norte, por ejemplo, eh, simplemente se crean delitos como, por ejemplo, traición a la patria. ¿Y qué es traición a la patria? Por ejemplo, si la mayoría de la gente está de acuerdo, entre comillas, porque de la boca para afuera están de acuerdo, pero en los números no, están de acuerdo con un proceso y tú vas en contra, tú estás traicionando el ideal patriótico, ¿ya? Entonces se lleva a un extremo y ya tú no eres bien visto, ¿eh? Entonces ha pasado con mucha gente que lamentablemente se ha coartado su libertad, y más que su libertad, doy el ejemplo que pasa en Cuba, ya, y pasa en Venezuela. Mensualmente tú recibes una caja de alimentos, ya, con carbohidratos, con algunas cosas, y
allá funcionan mucho lo que son los consejos comunales, ya que es que uno de la cuadra lleva el control de toda la gente que está en la cuadra, quién está con el gobierno, quién no está. Entonces, si tú no estás de acuerdo, quizás no te van a decir nada, pero ya en los beneficios, entre comillas, que te va a dar el gobierno, sabes que no vas a ir incluido. Ok. ¿Ves? Si tú vas esperando atención médica o una ayuda del gobierno, qué sé yo, no, mira, tú estás en contra, porque ¿por qué te vamos a dar algo? Si tú estás en contra, si tú eres, ahí dicen apátrida, si tú eres una apátrida. Mm. Bueno, Pero es lo que lamentablemente pasa con la violencia de la gente de la prueba. Hoy en día, si es que uno no está de acuerdo con su ideal, la amenaza viene. Somos antipatriotas también, somos fachos, pobres, somos cafiches del Estado, somos como todas las palabras que utiliza esta gente para amedrentarnos. Y lo peor de todo es que atentan. Si uno no está de acuerdo, atentan con el negocio del emprendedor que acaba de abrirlo, atentan contra la familia sin importar si alguien puede salir perjudicado. Fue el caso de un familiar cercano que pucha, le entraron hasta quemar poco menos todas las cosas que tenía en su casa, así que realmente aquí no hay respeto. Claro, es que pasa en todas estas ideologías, se vio mucho cuando ocurrió el tema del asesinato de George Floyd, con el Black Lives Matter en Estados Unidos, que la mayoría de los negocios que quemaban eran de personas de color o extranjeros. Ya, entonces, aquí también pasó. Aquí me ha pasado un par de veces que yo, desde el respeto, desde el no inmiscuirme en asuntos políticos e internos, más allá, aunque impongo acá, trabajo acá, pago impuestos, tengo el derecho de dar una opinión, porque participo del proceso económico del país. He dado ciertas opiniones como las estoy dando acá, y me dicen facho, que esto, yo no, pero todo lo contrario. Todo lo contrario, porque si tú ves la historia, el fascismo es de izquierda. Entonces, nace en la izquierda. Entonces, ya va, infórmate. O sea, entonces tú no puedes pensar diferente porque o sea, tú tienes que estar con el establishment, tienes que estar de acuerdo con todo. ¿Ves? Entonces, o es todo el paquete o no es nada. ¿Ves? Y es lo que actualmente dicen algunos. O sea, si pierde ¿cómo se llama este? El apruebo, incendiamos el país. ¿Ve? Y si gana, bueno, Sí. de una u otra forma hay que imponerse. Entonces, esa democracia tan soñada de la que se habla, esa igualdad, termina siendo discriminación positiva, termina siendo ideología, más allá de lo que debería ser el proceso, que cada quien se exprese y que prevalezca la libre opinión. esto a mí, la verdad, las cosas que me trae a memoria y he comparado, de acuerdo a lo que yo viví en los años 70, 73, se veían cosas muy similares, ¿eh? El hacer cola, el ofrecerte cosas, y en ese tiempo uno creía y te hacían creer que había un boicot, y que era algo del exterior que estaba perjudicando a nuestro país, cerrando para no traernos y poder apoyarnos porque había un gobierno de izquierda, por decir. Entonces, eso es lo que a uno le iba como metiendo, concientizando en la cabeza y creando como una rabia interior en contra de la democracia. ¿Te fijas? Porque en el fondo era una ideología. Entonces, ahora yo te escucho a ti y veo los videos de las cosas que se están pasando en Venezuela. Me recuerda mucho, o sea, tienen siempre el mismo sistema para hacerlo. O sea, ellos no han buscado algo nuevo. Es la misma estrategia, Sí. la misma estrategia que usan. Entonces, me recordaba de eso, fíjate, que nosotros también vivimos ese tipo de cosas, pero a pesar de que a lo mejor yo tenía 16, 17, igual me daba cuenta de ciertas situaciones, veía lo mismo, porque aquí existía un tema de tarjeta, con una tarjeta, y si tú no pertenecías, ponte tú, a los ideales de ellos, a ti no te daban alimento. Nosotros vivimos la situación así. Entonces hay mala memoria, realmente nosotros como chilenos tenemos mala memoria de eso. También vivimos controlados por una tarjeta en el cual se daba, si que tú eras pertenecías y tenías los mismos ideales, tú tenías derecho a tener un kilo de pan, si éramos 10 panes, y si era un pollo para
todos, y era todo como racionado. ¿Te fijas? Era Claro, como, esas cosas es racionado. sí, mira, allá, Allá ustedes lo viven igual. sí, eso le iba a decir, allá existe el carnet de la patria, Ah, ¿ya? ya. El carnet de la patria es Claro, un método, también había carnet. Sí. claro, es un método digital donde saben dónde estudiaste, dónde trabajas, qué haces, pero se justifica como control eh, para la compra de alimentos. Por ejemplo, todos los lunes cómpranos que el RU termine en K. Todos los martes cómpranos que el RU termine en 5. Y así va, ¿no? Entonces, obviamente, si tú no te adherías a esto, eh, se te cierran puertas. Se te Claro. cierran puertas y la metodología de esta gente para tener el poder es la misma. O sea, nosotros vemos la Es la experiencia misma de Chile, sí, que nosotros vemos la experiencia de Chile en el gobierno socialista que hubo antes de la dictadura o que pretendían instaurar todo eso. Fue creo que el primero que llegó con votos al poder. ¿Ves? Después fue Chávez. ¿Ves? Y Chávez decía que él iba a seguir el sueño de Allende. ¿Ves? Que él iba a hacer lo que Allende no logró hacer. De hecho, siempre que terminaba su discurso decía, viva tal, viva Fidel, viva el Che, viva Allende. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que esa idea de magnificar, ¿ya? Al que lleva la revolución, de idolatrarlo, de ponerlo en un pedestal, opaca todas las desventajas o todo el ideal que está por detrás. ¿Ves? O sea, actualmente vemos al Che, vemos a Allende, vemos a otros como entes que son objeto de idolatría. Nuestro libertador, nuestro esto, nuestro aquello, y se usan como material político, ¿ves? Para comprar ideas, y como para vender ideas. que ellos quedan como una víctima. Para vender ideas, claro. Obviamente uno como cristiano no está de acuerdo con asesinatos ni con No, invasiones, nada de eso. Pero a mí me resultó un poco, no gracioso, ¿no? De verdad fue triste. Hace días un compañero dice, no, coloca en su Facebook que viva Fidel y todo el tema, toda la idea, ¿no? Entonces, en otro post, él condenaba lo que pasó en Chile cuando el golpe de Estado. Y yo digo, oye, pero recuerda que Fidel para llegar al poder no bajó en una nave espacial y hizo lo mismo. sí, Y peor, y peor, ¿ves? Porque tenían hasta campos de concentración, sí, ¿ves? sí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Ves? O sea, ¿es ideología? ¿Pensamiento político? ¿Cuál es el criterio? ¿De qué estás hablando? ¿Ves? Entonces, aquí ya estamos hablando de que si eres cristiano, eres facho, de que si eres policía, eres malo, de que si eres político, eres corrupto. O sea, la polarización ya está a un punto en el que es difícil volver atrás. Sabes que también me viene a memoria que todo esto, porque obviamente en mi familia había pensamientos que estaban a favor de Allende y otros que no estaban a favor, ¿te fijas? De derecha a izquierda, por decir, porque antes era como más notorio. Entonces, estaban bien definidos los ideales políticos, por decirlo. Entonces, eso, cuando pasó lo de Allende, realmente, cuando tomó, o sea, él estaba gobernando como presidente, trajo una división tremenda a la familia. Yo esos mis recuerdos los tengo. Mi familia era una familia que se unía, que ponte tú para los 18, los cumpleaños, pero cuando llegó esa ideología, ¿sabes tú que trajo división a la familia? Después ya nosotros no nos juntamos, ¿por qué no? Porque tú soy facha, o porque soy momia, te decían. Mi mamá fue agredida muchas veces por la propia familia como momia. Y cuando hacían sus protestas, pasaban por la casa y insultaban a mi mamá siendo familia. Ahí hay una momia. O sea, cosas como una división, y yo veo que eso también está causando mucha división, porque también no podemos pensar lo mismo, no podemos obligar a la gente que siga la misma idea que uno. Está bien, pero ¿por qué la agresión? ¿Por qué el desamor? La falta de respeto.
Eso es lo que a mí me llama tanta agresividad que viene con esto. Que si no estás de acuerdo, eres homofóbico, eres intolerante, bueno, eso es lo más bonito que te pueden decir. Que parte de la gente ha olvidado que parte de la esencia democrática es el respeto a las opiniones diferentes. O sea, al final, antiguamente la política se utilizaba para poder, era la capacidad de utilizar esto a beneficio de la gente para liderarlo, pero hoy en día la democracia se entiende como la ley del más fuerte. O sea, si es que tú estás en contra de lo que yo digo, lamentablemente tengo mi antorcha, tengo mi molotov, tengo mi piedra, tengo todos los garabatos y acordarme de todos tus parientes para poder ir en contra de lo que tú dices, pero lo cual es bastante lamentable, porque al final eso ya se convierte en una tiranía, lo que no es democrático, es impositivo. O sea, a mí me están imponiendo que vote por el apruebo. La gente hoy en día está muy temerosa de ir a votar rechazo, porque hay muchas personas que, aunque no lo crea la gente del apruebo, estamos por el rechazo, pero tienen miedo a decirlo por el temor a las represalias. Pero ahora quisiera aprovechar la oportunidad, estimado invitado, de preguntarte la relación con la iglesia. ¿Cómo funciona la relación con la iglesia? Porque según lo que tengo entendido y he escuchado a otras personas venezolanas, que nos han dicho que una vez que se instauró todo esto en Venezuela, se olvidaron del cristianismo, incluso impulsaron el islamismo, sacaron a la gente de la selva, ¿cierto? Donde se encontraban muchos cristianos misionando para poder instalar otro tipo de ideal. Lamentablemente el cristianismo es una reserva de valores y es contrario a todas las ideas de una impositivas que buscan estos gobiernos como que lamentablemente hoy en día vemos en Venezuela. Entonces, quisiera preguntarte cómo es la relación de la iglesia con todo esto. ¿Realmente hay libertad de culto? ¿Hay libertad de poder predicar el evangelio? Porque hay unas personas nos decían el otro día a través de una conversación por WhatsApp, ¿no? Que los cristianos habían aprendido a sujetarse básicamente a, a la gente del gobierno, pero como dije recién, no creo que alguien a punta de pistola, con las amenazas que sufrieron nuestros anteriores invitados, realmente estén entendiendo una sujeción sana donde uno respeta a la autoridad, sino que es un tema de que agacho la cabeza o me pegan un balazo. Entonces quisiera preguntarte, estimado invitado, ¿cierto? ¿Cómo funciona en esa temática la participación de la iglesia? ¿Existe o no existe? Claro, bueno, allá cuando comenzó todo este discurso, automáticamente todo el pensamiento conservador, ya, el pensamiento conservador se fue en contra, ya, porque sabemos que de partida en el marxismo, en el socialismo, la religión está de más, ya, pero Del como buen pueblo que decía. demagogo, lo primero que dijo Chávez, y no se me olvida, eso yo estaba muy niño, dijo, el primer socialista fue Cristo. No había persona más socialista que él. Entonces, él llegó al extremo de decir, bueno, este gobierno es cristiano, socialista, humanista, marxista y profundamente cristiano. O sea, todas contradecidas así, exactamente. Entonces, se ganó el apoyo de muchos sectores. De hecho, eso causó división, tanto en la Iglesia Católica como en como en los movimientos protestantes, a tal punto de llegar a haber dos confraternidades de pastores, una que está en favor, una en contra, y así, ¿ya? Eh, Luego, cuando comenzaron todas las políticas sociales, comenzó lo que fue el reconocimiento, digamos, legítimo a cada iglesia. Se comenzó un censo por cada iglesia, donde supuestamente con ese censo se le iba a ayudar a la construcción de templos, políticas sociales y todo el tema. Al final, esto resultó ser simplemente un método de control más. Y a la vuelta de los años, simplemente tú puedes predicar, puedes hacer todo, pero no puedes hablar mal del gobierno. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y no puedes hablar mal del gobierno. Mientras por detrás, por ejemplo, por debajo de cuerdas, como dicen acá, donde yo vivía, hay muchas misiones, pero muchas misiones porque hay sitios que aún son inexplorados.
Ya yo vivía cerca de una zona indígena bastante marcada, cerca del Amazonas, ¿ya? Y cerca de la frontera con Guyana, eso, todo está, hay zonas que están aún sin explorar. Entonces, ahí iban mucho las misiones mundiales más famosas. Había muchísima gente, pero mucha gente, mucha gente. Y cuando comenzó el tema de el reconocer a los pueblos indígenas, cederle su tierra, todo eso, cuando comenzó allá todo ese movimiento, echaron a todos los cristianos, a tal punto que recuerdo que en mi iglesia local dejaron cajas llenas de inhaladores, de esos para asma, pastillas, sin fin de cosas. Que ellos tenían sus obras allá, sillas de odontología, ellos tenían sus obras allá que la forma de hacer su obra, más que nada, yo participé mucho con ellos, era a través de la educación, de la salud, ¿ya? Y obviamente ahí iba el mensaje de Cristo, pues. Todos se fueron y cuando a la vuelta del tiempo, tú veías que con todo este tema del petróleo, de las alianzas con Irán, se comenzaron a ver más las mezquitas, ya los templos, no sé cómo lo llaman, pero se cambió un modelo, ya, y se adoptó por debajo de cuerda otro. Entonces allá el Islam tiene mucha fuerza ahora. De los últimos 15 años para acá, tiene mucha fuerza. ¿Ves? Y en parte a Venezuela le pegó mucho eso, porque ser misionero en Venezuela ahorita si antes era complicado, aunque no hay una persecución como tal, es difícil, es muy difícil. Oye, ¿y qué piensas tú que nosotros acá en Chile como iglesia nos involucremos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú ves la iglesia? Es que claro, hay dos corrientes fuertes con respecto al papel de la iglesia, ¿no? Está así la corriente más marcada del dominionismo, que todos tenemos que gobernar y somos los que reinamos, ya que es como muy al extremo, ya, pero nosotros como sujetos somos sujetos políticos, ¿ves? Y aparte nuestra visión está marcada en los valores. Entonces, desde ese punto de vista, como cristianos, yo creo que tenemos que hacer defensa de esos valores, ya, porque si nosotros no alzamos la voz, ¿quién lo va a hacer? ¿Ves? Que eso en Venezuela se vio mucho también, esa cuestión de que gobernemos y como que está gobernando de turno, me importa quién sea. Entonces usaban el nombre de Jesús, aún lo hacen. Yo veo campañas políticas usando el nombre de Jesús y están defendiendo el comunismo. Es una contradicción terrible. Pero sí comenzar en la iglesia tener conciencia política, ¿ya? Sin convertir la iglesia en un partido político, que es diferente. Ah, es ¿Ves? diferente. Es diferente. Yo creo que el cristiano es libre de participar, de tener actividad política, participar, exponer, pero siempre todo en su justa situación. ¿Ves? Por ejemplo, pasó una vez, y con esto cierro el punto, que me dio mucha cosa, porque iban a hacer un evento grande ya, iban cantantes, evangelistas y todo, y para dar el permiso, el alcalde de ese momento pidió unas palabras. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar el evento cristiano, el tipo dio una charla humanista, socialista, que todos nos quedamos boca abierta. ¿Ves? Entonces, ¿a qué precio se vende la fe? ¿Entiendes? Entonces, es terrible. A ver, hacen una mezcla. Eh, Mezclan las cosas para sacar un provecho del tema. Pablo, ¿tú quieres acotar algo más? Bueno, el tema de Allende, hay que aclarar ahí que no fue una elección popular la de Allende, sino que fue un tema de que el Parlamento escogió a Allende y después el mismo Parlamento fue el que exigió, ¿cierto?, después la destitución de Allende para el año 73. Entonces ese punto es súper importante claro, sí, cierto. de tenerlo claro, porque no se vaya a claro. generar confusión para nuestros invitados, las personas que nos ven en este momento, respecto a ese tema. Ahora, quisiera preguntarte, ya que creo que está muy interesante la conversa, podríamos, yo creo, estar toda una tarde conversando, pero siendo un poquito objetivo. Hoy en día, políticos de izquierda endiosan la salud venezolana porque es gratuita, endiosan el tema de la educación, lo mismo que pasa con
Eh, lo mismo que pasa con el tema de las pensiones, ¿cierto? O sea, endiosan todas estas materias. Quisiera preguntarte en realidad cómo se vive la salud en Venezuela en este momento, cómo se vive la educación en este momento y cómo se vive el tema de pensionarse en Venezuela actualmente. Porque creo que en su principio las pensiones fueron de oro, pero después de eso, como decías tú, la pensión bajó al punto de que una señora solamente pudo comprar carne para un par de días, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo cuando comenzaron a llegar los médicos cubanos a Venezuela, con esto de las misiones, yo me hice amigo de varios, porque en cada barrio había un médico cubano. Y él me decía, mira, aquí Venezuela la están cubanizando, poco a poco la están cubanizando. Y recuerdo yo, un cabro, como dicen ustedes, de, qué sé yo, 13, 14 años, nos reíamos. Nosotros decíamos Cubazuela, que cómo es posible si nosotros somos un país petrolero, nosotros no nos están cubanizando. Entonces, nosotros, cuando comenzaron a meter todas estas políticas de que es gratis, de que es para todos, de que es inclusivo, el precio que pagamos fue fuerte, ya, porque, como te decía, es mucho lo que se promete, es mucho lo que se promete. O sea, el tema, por ejemplo, de las pensiones pasaron totalmente a manos del Estado y están sujetas a cuánto tiene el Estado, a cómo el Estado lo administra. Y sabemos que el Estado no hay que ser de ningún tipo de ideología para saber que el Estado es el peor administrador del mundo, ¿ves? Por lo menos en nuestro continente. Entonces, eh, cuando se comenzaron a encarecer todos los servicios básicos, ya, por ejemplo, la salud, yo recuerdo que se fueron sustituyendo eh, modelos por otros. Por ejemplo, está el hospital, ya el hospital ya no tiene participación de entes privados, es totalmente público, pero ya no funciona. O sea, hagamos los CDI, Centro de Diagnóstico Integral, por ejemplo, se llamaban, recuerdo. Entonces, fueron creando cualquier cantidad de emisiones de centros, pero todo eso con plata del petróleo, con plata, cero impuestos, cero, no, todo era gratis, todo era gratis. ¿Qué pasa? Eso de todo es gratis no existe, ¿ves? Entonces, al final pasó cuenta, era, era insostenible, realmente insostenible, o fue insostenible en el tiempo todas estas políticas, a tal punto de que es muy triste decirlo. Hace días murió el padre de un amigo a causa de la pandemia, y una amiga que es enfermera tuvo que salir de su casa para poder atenderlo, y tuvieron que llevarlo en la calle del hospital a la morgue, ¿Y la ambulancia? sin ningún tipo de protección, porque lo que es ambulancia, eso no existe allá. Ambulancia, todo ese tipo de cosas, hace tiempo que dejaron de funcionar, de O sea, existir. la atención de emergencia me imagino que ni se compara a la que tenemos acá. Por último, aquí es lenta, No, pero si ya no hay ambulancia, no, no, para nada. O sea, de hecho, donde yo vivía no hay terapia intensiva, ni siquiera. La terapia intensiva más cercana está a 4 horas, a Mm. 4 o 5 horas, más o menos. Entonces, eh, los poquitos centros de salud privados que quedan te cobran súper caro. Si usted cree que acá es costoso, vaya para allá y véase en un centro privado. Los pocos que quedan son muy contados. Y por lo general los dueños son gente del gobierno, ¿ves? Que ¿Existe? es la contradicción. Oye, ¿y existe un tipo de previsión para estas enfermedades, para las enfermedades graves? Porque el algo tiene cáncer, que por ver, ejemplo. algo tiene No, que ver, allá yo recuerdo de niño que ¿ya? habían planes que tú podías escoger y ponerte en una aseguradora, eh, muy parecido a lo que hay acá, pero todo eso se fue Ah, ya. acabando y todo eso lo asumió el Estado. Todo eso lo asumió el Estado y bueno, sabemos qué pasa con el Estado. No, no funciona, No no funciona, funciona. No, no funciona. actualmente no. Mira, hace días, ah, bueno, una persona muy cercana
la estaban dializando ya con unos días tardíos porque había una sola máquina para no sé cuántas personas y se fue la electricidad y tuvieron que bombearle la sangre a mano, a pulso. Imagínate lo delicado que es eso. O sea, Súper. entonces la situación que se vive no es para nada normal. O sea, no es normal. Es una total... pasamos de exigir muchos derechos y muchas cosas al punto de que los derechos humanos ya no funcionan. Ni eso. Oye, y el tema de la pensión. Quisiera saber cómo era una pensión anteriormente, porque tengo entendido que en su momento fueron muy buenas pensiones, porque hoy día nos prometen que a través de una nueva constitución nos van a dar las pensiones de oro para todas las personas y quieren avanzar hacia un sistema de pensiones solidario, donde básicamente el que gana más le van a quitar para dar una pensión a todos igual de 500.000 pesos. Entonces, quiero saber cómo fue allá, porque las promesas son fáciles de darlas de la boca hacia afuera, pero después lo práctico, como tú dices, si es que se avanza de la misma manera, que es más o menos el plan de todos estos políticos como eh, que han ido, ¿cierto?, a conferencias del Foro Sao Paulo, que han estado en Marco Enrique Ominami prometiendo el oro y el moro aquí en Chile, ¿cierto?, pero finalmente para allá quieren impulsar nuestra nación. Quiero saber qué tan efectivo fue este sistema en Venezuela, estimado amigo, Mire, porque mire la verdad es que eh, como la moneda la anclaron a un valor estándar y no la sujetaron al mercado internacional, pasó que efectivamente la pensión era súper alta, pero con esa pensión es alta entre comillas, porque compra solamente en el país, no puede comprar nada que sea de afuera. ¿Por qué? Porque no vale nada. Ya, por ejemplo, ahí yo cuando hablo con mi familia, ellos hablan de millones. ¿Cuánto vale, por ejemplo, tal cosa? No, vale 5 millones. Y allá de repente te alcanza para comprar muchas cosas que son producidas allá. Pero cuando ves el cambio, 3.000 pesos. O sea, ¿me entiendes? Entonces, en la idea, ¿verdad? De hecho, hasta hace unos años se decía que el sueldo más alto de Latinoamérica, eso lo decían allá en Venezuela, era el sueldo de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos tienen un dólar que no existe, es un dólar paralelo que no existe. O sea, ellos antes lo financiaban, lo compraban a un precio y después lo ofrecían en el mercado a un precio financiado por el gobierno, ¿ya? Para que todo el mundo tuviera acceso, entre comillas. Pero esto fue causando, ¿ya? Tantas devaluaciones, porque fuimos sometidos a constantes devaluaciones, que las pensiones, o sea, yo recuerdo que el seguro social, la pensión solidaria de vejez, se dieron pensiones a todo el mundo, a todo el mundo. Hicieron un censo de cuántos extranjeros habían con edades y mira, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, las políticas que hicieron no fueron las más aceptadas y fue dinero para todo el mundo en su momento, pero cuando el dólar bajó, automáticamente todo se fue abajo. El poder adquisitivo se fue por el piso. ¿Cuánto más o menos un sueldo mínimo allá? No, un sueldo mínimo allá, creo que estaba por los 1.000 pesos más o menos. O sea, hablando en moneda chilena, 1.500 pesos. 1.500 pesos de acá. Sí, para que tengan una idea. súper alto. No, es terrible, es Pero es que terrible. me molesta que los políticos actuales en nuestro país le mientan tanto a la gente y les hagan ver una realidad venezolana que no es. Yo me Sí. acuerdo que en su oportunidad, en uno de los viajes que tuve a Arica, me tocó encontrar una venezolana que venía arrancando de Venezuela. La estafaron en Perú, no tenía ni que vestirse, estaba toda desnutrida y nos contaba su historia. Y la verdad decía que era terrible, terrible hasta conseguir alimentos. Hoy día vemos las noticias, dicen que en 10 días más se va a acabar el gas. Vemos que está instalado el mercado negro en Venezuela y estos políticos son les mienten a la gente. Y lo peor de todo es que hay gente que les cree. Gente que Exactamente, cree a falsas promesas que finalmente terminan llevando a las personas, en vez de tener sus derechos, no los lleva a tener nada.
nada, o sea, ni siquiera una atención digna, o sea, si no hay ambulancia, ¿qué pasa en una emergencia? Alguien le da un infarto y ya se murió nomás. No hay Sí, forma de sí, llevarlo, según el relato que tú nos dices. No hay previsión, no hay cobertura para el cáncer, por ejemplo. Las enfermedades venéreas, hoy en día las Naciones Unidas quieren impulsar a través de la famosa Agenda 2030 una sexualidad responsable, prevenir los embarazos no deseados, pero o sea, me imagino cómo va a ser la propagación del SIDA, más encima con un Estado que lamentablemente se cae a pedazos, como lo está haciendo Venezuela, mientras el, el dictador está comiendo los mansos filetes en restaurantes carísimos. O sea, claro. realmente Sí, es que, me parece es que grave. a mí lo que me da aún más tristeza, amigo, es que ver irresponsablemente a políticos chilenos elogiando a Venezuela, al Estado o justificando, no, es que están así porque tienen sanciones o están así por esto, sin conocer la realidad o conociéndola y conociéndola pero haciéndose de la vista gorda. ¿Sabes? La verdad que es terrible y es lo que yo le pido a Dios que acá la gente pueda tener una visión política un poquito más clara y que obviamente entendiendo de que hay, de que hay necesidades, de que hay problemas que resolver, los extremos, como yo siempre lo digo, siempre van a ser malos. Sí. Oye, Ah, ¿cómo eso de cómo funciona el precio justo que instauró Maduro? Más o menos, me parece que fue como el 2014 que instauró eso. sí, ¿Tú nos puedes 2014. explicar más o menos? Claro, ya antes de palabra, el ministerio encargado, creo que es de alimentación, ¿Mm? estableció un listado con precios y esos precios los ancló al sueldo, ya sin ¿Ya? tomar en cuenta el valor real de la moneda. ¿Ves? Es decir, cuánto cuesta producir tal cosa. Porque si yo voy a producir, por ejemplo, una llanta, esa llanta tiene un componente que viene del extranjero, ¿verdad? Y tiene un precio que cuando pasa por la aduana y todo eso se dejó a un lado y los precios simplemente se anclaron y había que respetarlos. ¿Ya qué fue produciendo esto? Aunado al tema de las expropiaciones, que es un tema bastante delicado, eh, fue causando que primero se encareciera la calidad, ¿ya? Porque si yo tengo que producir un queso, que el valor de mercado me dice que son 5.000 pesos el kilo, por ejemplo, pero yo lo tengo anclado a 1.000 y tengo que respetar el precio porque tengo a la gente, a la Guardia Nacional fiscalizando que esté a ese precio, si no te lo quito, ¿ves? Porque allá en ese momento fiscalizaban los negocios y si no ¿Ya? está el precio que era, te lo quitaban, ¿ves? Entonces, eso me obliga a mí a encarecer la calidad y a, posterior a eso, ¿verdad? No voy a poder cubrir toda la demanda que tengo. ¿Ves? Esto fue produciendo un mercado negro que a la final fue peor, al final fue peor porque tú encontrabas queso con componentes químicos que no eran, medicinas adulteradas. Yo contaba un chiste a los chicos ayer cuando conversábamos, que yo una vez compré una crema dental y cuando ¿Ya? la exprimí para sacar crema dental era puro aire, ¿ves? ¿Ves? Entonces, eso, o sea, tengo familiares que tienen que consumir algún tipo de alimento específico por dieta, por prescripción médica, y compran algo pensando que tiene ciertos componentes y no los tiene, terminan en el médico. Es terrible. Y en ese mismo tema hay vacunas allá, ¿o no? Porque la salud también involucra un tema de vacunas. Tiene que haber alcohol, tiene que haber gas, Eh, algo para claro, poder hacer claro, mire, o por lo idóneo. menos en el caso por ejemplo, de los implementos básicos para ir al hospital, por ejemplo, tienes que llevarlos. Si tú te sientes mal, tienes que llevar la inyectadora, la gasa, el alcohol, si es que lo consigues, porque ahí no hay nada. Entonces, yo recuerdo una vez eh, que fui con un familiar de madrugada al hospital y estaban dos enfermeras con el teléfono y cuando entré estaba la persona literalmente en mis brazos así mal y me vieron la cara y me dijeron, aquí no hay nada, así. Te- lo que podemos hacer es tomarle la atención, más nada, pero no hay nada.
Entonces, por ejemplo, hace días también otro familiar tuvo que ir a Colombia y pagar casi $500 en vacunas, porque las que están en Venezuela son de dudosa procedencia, muchas vienen de Cuba, han presentado efectos secundarios, se habla de muerte. Entonces, es terrible. Estamos hablando de una generación que crece sin educación, sin salud, sin ningún tipo de bienestar. Qué terrible. Qué lata. Oye, O sea, las promesas quedaron en eso nomás, solamente promesas y actualmente tenemos Claro, es que, claro, lamentablemente allá se llamaba, a la antigua constitución, le decían la moribunda, recuerdo, le llamaban la moribunda porque no estaba con el pueblo, porque no, y mucha gente, que unos hoy en día no están con nosotros ya, decían, simplemente quieren hacer de esto un instrumento político, ya, porque tenemos que cambiar las leyes, cambiar los gobiernos, mejorar la administración pública, achicar el Estado, y nadie hizo caso de eso. Y hoy día lo estamos viendo, la Constitución está allí, y dice garantiza los derechos humanos, garantiza la educación, garantiza la vida. De hecho, tanto así que la Constitución nuestra te garantiza el derecho a la vivienda. O sea, hasta allá llega, ¿me entiendes? Esto es garante de que tengas hasta techo. Entonces, pero cuando, cuando vamos a la práctica, ¿cómo estamos? Entonces, ya, yo creo que ya el que no lo quiera ver, bueno, es su responsabilidad tanto política como social, porque está a la vista, ¿ves? Está a la vista, hay que tener cuidado. Si yo digo, si alguien se viste como, digamos, un asaltante, actúa como un asaltante, se comporta como un asaltante, probablemente sea un asaltante, ¿ves? No digamos que no lo sea, pero probable es lo más probable. Entonces, cuando vemos la tendencia ideológica a la que se quiere ir, hay que tener cuidado. ok. Sí, Entonces, el tema de la Pablo, expropiación, esa quiero preguntar, porque también muchos justo iba a preguntar lo mismo, pero me quitaste estamos en la misma, estamos en la misma. El tema de la Eh, expropiación, ¿cómo se vivió allá? Porque también, claro, derecho a la vivienda, pero podemos ver hoy en día que muchas, no, videos, no, expropios. Entonces quiero saber cómo fue el tema de la expropiación. Es que mire, partimos del hecho y me dio tanta risa porque lo leí ayer en un post de Instagram de un partido de acá de izquierda. Decía, nuestro problema no es con tu propiedad privada, sino con la propiedad privada de la gente que tiene, de los grandes, de los que producen. ¿Ves? Con ellos es nuestro problema. Entonces, allá pasó esto, por ejemplo. Voy a dar el ejemplo de un conocido. Eh, Esta persona era extranjera, vino al país, compró unas tierras, generó bastante riqueza, ¿ya? Generó mucha riqueza y su hijo era rico de cuna, porque su papá trabajó bastante. Y un día llegó el Estado y dijo, mira, tú tienes tantos terrenos, son muchos, necesito 3. Pero no, pero es que son míos. No, pero tú tienes muchos, tienes que dar 3, si no te quito todo. Entonces, o es todo o me das los 3. ¿Ves? Entonces, con la ley de expropiación, ¿verdad? Se comenzó lo que se llamó la redistribución de la riqueza. ¿Ya? Por ejemplo, eh, teníamos allá una red de supermercados, no voy a decir el nombre, que está acá igual, que vendía los productos a precio de mercado internacional. Y simplemente un día en cadena nacional llamó a uno de los gerentes y mira, ¿sabes qué? Tienes tantos días para irte del país. Así, ¿ves? Porque son mías. ¿Ves? Otro día llamó el gerente de un banco, ¿verdad? Y de hecho lo hizo. Llamó el gerente del banco y dijo, mira, hizo que hagas esto y esto. Si no lo haces, te expropiamos. Entonces, se le dio facultad al Estado de, entre comillas, redistribuir la riqueza. Y al final, lo que hizo fue crear una nueva oligarquía, porque los dueños del país ahora son ellos. claro. ¿Ves? Los familiares, los amigos, los primos, los Obviamente, hermanos. Claro, porque todo eso que se expropió, lo que funciona, está en manos de ellos.
y lo que no funciona está ahí abandonado. Se quitaron propiedades, casas, empresas, cantidad de cosas, y lo peor es que la ley lo establecía así, pues porque teníamos que redistribuir la riqueza, porque no puede ser, porque la gente somos, me incluyo, y fuimos ilusos de pensar que esa redistribución nos iba a tocar a nosotros algo, y no es así. Ellos redistribuyeron para ellos. ¿Ves? Obvio, obvio. No, eso es para la gente. Eso, claro. El tema de las casas, por ejemplo, mira, yo escuchaba acá cuando fueron las manifestaciones en octubre, escuchaba algunos voceros de algunos partidos de la oposición aquí en Antofagasta, que se paraban en la esquina y decían, nosotros con la nueva constitución, por ejemplo, si una persona tiene una casa para albergar a 7 personas, pero viven solamente 2 personas, nosotros le vamos a quitar las 5 habitaciones que tiene extra para que entre a vivir la gente que no tiene. Entonces, eso es un tema que ya se está metiendo con la propiedad privada que yo tengo. O sea, yo puedo haber comprado una casa, tengo para siete personas, a lo mejor lo quiero dejar para mis nietos, lo quiero dejar para mis hijos, o a lo mejor soy una, no sé, como una congregación que recibo de repente a algún hermano, alguien que esté en situación de calle. Entonces, eso se vivió también en Venezuela, Claro, que se claro, veía directamente en la casa de la gente. claro, no del ciudadano común, ¿no? Como tal, aunque se llegaron a ver casos, pero lo que pasó a raíz de todo el tema es que como el Estado está en la facultad de, si la situación lo determina, expropiarte, la gente con temor vendió sus casas, ¿ves? Vendía sus propiedades, las empresas, las constructoras, todas, absolutamente todas se fueron del país. Las empresas cementeras que producen material de construcción, porque ya las construcciones todas son de bloque, no existe el tema de material ligero, no, todo es bloque. Eh, Todas se fueron del país y todo eso lo tomó el gobierno. ¿Ves? Entonces el gobierno es el único que hace casas en Venezuela, o que hacía casas. ¿Por qué? Justamente por el temor a que te expropiaran, pues. Claro. Eso, la verdad es que fue bastante terrible, y no voy a decir nombres, pero había un senador, me parece, que decía, ojalá podamos replicar en Chile el modelo venezolano. A mí me aterraba eso. O sea, yo lo veía y eso no tiene 3 años, eso fue hace poco. Y lo decía con tanta propiedad que yo, wow. O sea, ¿será que, yo decía dentro de mí, ¿será que sabe lo que está diciendo? ¿O será que no sabe lo que está diciendo? ¿Ves? Entonces, es terrible, de verdad que sí. Es como salir de tu país para venirte a meter a otro que va a quedar en la misma condición. Ojalá que no. Yo Hasta espero que en no. Dios que Estamos no. confiando que la gente reaccione. Estamos Sí, sí, confiando que la gente realmente se informe, que la gente recupere la memoria de lo que nosotros vivimos en parte, porque se vivió claro. esa situación. Así es que, escucha, bueno, hermanos, queremos recomendarles la anotación para anotarse para apoderados de mesa. Este es un pequeño comercial. Y el tema del chat. ¿Cómo vamos con el chat? ¿Tienes alguna otra pregunta tú, Pablo, que generarle al hermano? Sí, la última, yo creo que ya con eso lo dejo en paz a nuestro estimado invitado. Ya, Quería preguntar por el tema de la inflación, ya, porque yo sé que la inflación llegó a un punto en que hoy en día el dinero lamentablemente en Venezuela no vale nada. Tengo entendido también de que ellos estancaron en su momento el tema del dólar, ¿no? El valor del dólar lo dejaron a un precio fijo, entonces eso permitió, ¿cierto?, las circunstancias para que se diera la inflación. Entonces, ¿cómo se vivió desde lo que tú pudiste ver, experimentar el tema de la inflación en tu país y cómo fue creciendo la raíz y todo eso? mire, el tema de la inflación fue progresivo y de repente, de la nada, sufrió un golpe terrible. ¿Ya? Venezuela, al ser un país donde el turismo, la agronomía, todos los otros medios de producción fueron mermando y se sujetó toda la producción a lo que es el petróleo,
prácticamente estábamos sujetos a lo que dijera la OPEP, ¿ya? Y también como método por el tema de la ideología, por el tema de todo lo que estaba pasando, cuando baja el valor del barril del petróleo, nuestra moneda se va a tierra. Y cuando la tienes anclada a un valor y no reconoces eso y buscas la forma de salir adelante, lo que hace es subir el sueldo. ¿Ya? Entonces, mucha gente piensa que subir el sueldo es el sueldo mínimo. A ese me estoy refiriendo. Subir el sueldo mínimo es un sinónimo de estabilidad. Y es justamente todo lo contrario. Lo que te quiere decir es que necesitas más plata para comprar lo mismo. Por ende, tu dinero vale menos. ¿Me entiendes? Entonces se comenzó a subir el sueldo a diestra y siniestra y a imprimir dinero sin respaldo. A imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero. Y eso fue generando inflación. A tal punto, hasta que llegó un momento, bueno, en lo que estamos ahora. O sea, no, cuando yo me vine para acá, hace más de 2 años, habían eliminado como 4 o 5 ceros. Lo que era 10.000 había pasado a ser 10, si no me equivoco. Y hoy nuevamente, ¿verdad? Volvimos a eso. En 3 años volvimos y se duplicó la inflación de ese momento. Cada vez el dinero vale menos. Entonces, en un momento da un respiro, imprimen dinero y el sueldo se eleva a $20. Pero a la vuelta de 3 meses, otra vez la inflación se la come. ¿Ves? Porque somos el único país que tiene inflación hasta en dólares. Es donde, como hay tantos tipos de cambios, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el dólar tiene un valor fijo y en base a ese valor es que se mueve todo. Por ejemplo, un dólar vale tantos pesos, ¿ves? Pero allá no. Allá, como hay tantos tipos de cambios, está el dólar de la salud, el dólar del alimento, el dólar de los de tercera necesidad. Entonces, es un desastre total. Y eso es culpa fue culpa del control cambiario. Ya, porque como están en Argentina ahora, tengo amigos en Argentina que me dicen, hoy tengo miedo. ¿Por qué? No, porque ahora nos están dejando nada más comprar anualmente $200. Y yo, uff, así comenzamos allá. Entonces no es culpa de Estados Unidos, porque hay gente que dice que la situación económica de Venezuela tiene que ver con la opresión que ha puesto Estados Unidos, Es con las que restricciones. el tema de las sanciones contra Venezuela comienza con un decreto que dio Obama, ¿ya? Con un famoso decreto, y las sanciones iban dirigidas específicamente a funcionarios del Estado que tenían fortunas allá, en Estados Unidos, ¿ya? Y que usaban el país para crear empresas allá, así como lo hacen allá, lo hacen en Andorra, lo hacen en diferentes paraísos fiscales. Todo partió por allí. Y después, con todo el tema, lamentablemente, de la corrupción y del narcotráfico, que incluso terminaron presos algunas personas familiares del gobierno, terminaron presos. ¿Cómo se llama? Ya se me fue la idea, sorry. Ya va, dame un segundo. Se me quedó colgado el internet un segundo, ya va. ¿Aló? Sí, ¿Me escucha? súper. Sí. Ya que me salí sin querer de la aplicación. Sorry, ¿qué me estabas diciendo? Sorry, que me salí de la aplicación y se me fue la idea. Era la Bueno, hay comida. alguna... Ajá, Ah, bueno. perdón. Sorry, que se me salió. Hay personas que dicen que la situación económica de Venezuela Ya, listo. actualmente se Ajá, debe a las ya, restricciones que ha hecho Estados Unidos. ya, Pero listo, lo que bueno. entiendo es un tema interno, más que la Claro, restricción. O sea, la restricción claro, es un tema muy aparte. sí. ¿Aló? Sí, ahí está. Bueno, sí, mira, el tema va por lo siguiente, o sea, allá, cuando comienza todo este tema, o cuando se destapa, digamos, la olla de toda la corrupción, del narcotráfico, de todo, se comenzaron a poner sanciones, y estas sanciones llegaron hasta altos mandos, ¿ves? Y todo esto fue desembocando en más y más sanciones, al punto de congelar algunos bienes de personas del gobierno y activos de PDVSA, que es la empresa del Estado que se usaba para esto,
¿Ves? Eso dicen las fuentes. Entonces, se le echa la culpa, obviamente que esto en este momento histórico es una razón más, ¿ya? Es una razón más, porque cuando hay este tipo de sanciones, las empresas tienen prohibido hacer transacciones comerciales, ¿ves? Con Venezuela. Pero esto es simplemente la consecuencia de, no la causa. ¿Entiendes? Porque yo tengo 30 años y desde los 15 años que vengo viendo cómo expropian, cómo se van las empresas del país, cómo cada vez mi sueldo vale menos, cómo cada vez puedo comprar menos cosas con los aguinaldos, con las vacaciones. ¿Ves? Entonces no hay que ser tampoco tonto para decir no, que las sanciones no existen, sí existen, pero han sido consecuencia de todo lo que ha venido pasando durante estos 20 años. Estamos hablando de 20 años de gobierno versus 5 o menos de 5 años de sanciones, mucho menos de 5 años. ¿Ves? Claro. Oye, hermano, recién quedó un tema por ahí cuando tú entraste acá a Chile como inmigrante. ¿Hubo algún control, algo que a ti te incomodara o que fuera con una norma, que estuviera regulado? ¿Cómo fue eso? Mire, cuando yo entré a Chile, en su momento, fue la oportunidad de venir invitado. No tuve ningún tipo de oposición en el aeropuerto, vine con papeles en regla, todo bien, no tuve ningún problema. Cuando llegué, pude hacer todo mi papeleo para la obtención de visa, registrar mis papeles, mi título, todo, y todo ha salido, gracias a Dios, bien. Yo creo que el tema va más dependiendo de qué forma uno quiere entrar al país. Si tú vienes con tus papeles legales y con ganas de producir y trabajar, no creo que haya problemas. O sea, así de fácil. Claro, o sea, en mi caso, obviamente, yo tuve que pasar por todo el proceso de evaluación de papeles. De hecho, después de casi 3 años, recién hace días me dieron el carnet definitivo. Ya. ¿Ves? Han sido 3 años de papeles, y de estar al día siempre con los impuestos, de estar siempre, nunca dejar de imponer, porque al final todo eso vale. Claro. Claro. Que por lo menos hasta ahora todavía estamos como ordenados con eso. Mira, tenemos otra pregunta del chat. Dice María Elena, ¿en verdad que Cuba se lleva de Venezuela 50.000 barriles mensuales de petróleo gratis y libre de impuestos? Mire, en este momento no sé cómo están haciendo para cubrir toda esa demanda, ya, pero en un momento histórico, las alianzas de cooperación energética que se llevaron a cabo con China, con Rusia y con Irán también y con Cuba, como Venezuela no tiene otro medio de producción que no sea el petróleo, ¿qué hizo? A cambio de materia prima, ¿verdad? O en este caso en Cuba, a cambio de médicos, que hay mucho que decir de eso. Yo la verdad que hasta ya no me meto porque muchos dicen que hay gente de inteligencia, que esto es todo un tema. La producción de tanto de petróleo como de otros materiales materias primas ¿Sí? fueron empeñadas por muchos años. No sé cómo están haciendo actualmente, porque tengo entendido que la mayoría de las refinerías no están funcionando. De hecho, tenemos que importar todo, la gasolina y todo. Entonces, actualmente no sé si están cubriendo eso, pero sí, en su momento, no solamente a Cuba, sino a todas las islas del Caribe. Olvidé el nombre se llamaba Petrocaribe, ya me acordé, Petrocaribe, en la que el Estado venezolano no le regalaba, pero sí le daba por intercambio de personal o a intereses muy bajos el petróleo. Ok, mira, vamos a otra pregunta de Elia Jacqueline Romero. Elia,
Dice, pregunto, ¿cómo es el tema, educación, la calidad, el apoyo, lo que prometieron en su momento? Mire, el tema de la educación, en un principio, fue bastante bueno. Yo recuerdo que yo salí del colegio en el año 2004, si no me equivoco, y estaba justamente el tema de la masificación de la educación. Y donde yo viví, donde yo estaba, dos universidades privadas, una universidad privada pasó a ser pública porque el Estado la compró, ¿ya? Y aparte construyó dos universidades más. Y en un principio se derogó la prueba de actitud académica, que acá se llama, olvidé el nombre, la prueba de ingreso a la universidad. Olvidé el nombre de acá, pero esa prueba se derogó, ¿ya? Y la gente simplemente iba, se inscribía a la universidad, ¿ya? Y si había cupo entraba, si no quedaba en lista de espera. ¿Qué pasó? En las universidades donde habían 100 cupos para ingeniería, ahora eran 1000 cupos. ¿Ya? Okay. En un momento habían profesores para eso. ¿Ya? En un momento habían profesores, de hecho, recuerdo yo, tuve la oportunidad de estudiar con gente en mi carrera, con gente de IBM, que venía del exterior, porque sí se financiaba. Pero cuando ya no se pudo financiar más, ¿qué pasó? Teníamos en un aula de clase 50 personas, 60 personas, ya así apretados como sardinitas. Y aparte de eso, todos los mejores profesores comenzaron a emigrar. Ya los profesores más reconocidos, de hecho, la Universidad Estatal de Venezuela fue por muchos años una con las mejores puntajes a nivel mundial. Ya la Universidad Andrés Bello también, que casi igual hay una. ¿Ves? Igual fue una con los mejores puntajes. Igual la Universidad de Carabobo, la UDO, pero con la fuga ellos lo llaman allá la fuga de cerebros, la fuga de talentos que hubo, profesores, se comenzó a encarecer, Y todas estas políticas, alimentación, recuerdo que en las escuelas bolivarianas había hasta para dormir, era todo un tema, pero eso duró muy poco, porque, como le decía, no es gratis, de algún lado tiene que salir, y si el Estado no tiene para cubrirlo, ya no va a funcionar. ¿Ves? Por ejemplo, el sistema de orquestas, en el caso de la música, eso se impulsó a tal punto de que es actualmente reconocido como el sistema musical que no lo implementó, no lo creó el gobierno, pero sí lo impulsó mucho. Giras por todo el mundo, el mejor director que está en el mundo salió de Venezuela. Hubo un impulso, pero eso duró muy poco, porque, ¿por qué? Por la forma en la que se comenzó a implementar. ¿Por qué? Porque nos decíamos que teníamos derecho y que era gratis. Entonces, la calidad fue y ha ido bajando a tal punto de que ahora van a iniciar las clases y los profesores no quieren iniciar las clases. ¿Ves? No quieren que haya año escolar. ¿Ves? Porque primero que el sueldo no les da ni siquiera para cubrir el pasaje. Yo creo que es eso. ¿Ves? Para partir de ahí. Segundo, que no hay material ni siquiera para limpiar los establecimientos. ¿Ves? Entonces, es terrible. Eso quedó todo en la UCB actualmente, que es una universidad inmensa, gigante, una de las más grandes de Latinoamérica y fue un tiempo una de las mejores. Actualmente es un desierto. ¿Ves? Y te estoy hablando antes de la pandemia, no por la pandemia. ¿Ves? Porque no hay ni siquiera para limpiar los pasillos. O sea, es terrible. El que da clases allá es por vocación. Es por vocación. Y estamos hablando de que un profesor tiene que atender una cantidad gigante de alumnos y eso obviamente encarece la calidad. Bueno, si no hay pasta de dientes, me imagino tampoco que hay desodorante. Disculpa, la pregunta voy a ser bastante directo, pero toallas higiénicas me imagino también que es un lujo poder acceder a ello en Venezuela. O sea, por lo que tú nos cuentas, bueno, no hay dinero para entregar una educación como corresponde, no hay para poder desinfectar. Me imagino que no hay dinero o no hay tampoco ciertos útiles de aseo personal que permitan tener una calidad de vida digna a las personas que están viviendo en Venezuela. Ahora están recién empezando con el tema del coronavirus, tengo entendido, ¿no? Entonces, Sí, me imagino que también la
situación se va a enrudecer muchísimo más ahora. Sí, mira, esperemos en Dios que no sea tan grave, pero allá el tema de la desigualdad con la que tanto se luchó, se agudizó a tal punto que hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela que vive y compra en dólares, ¿ya? Y hay una Venezuela que subsiste, como puede. Entonces, está muy de moda que hayan sitios o supermercados, ¿verdad? Se dice que muchos son con amigos del gobierno, qué sé yo, donde compran y venden en dólares. Entonces, mucha gente tiene acceso y como hay muchísimas personas que están fuera del país, ¿verdad? Uno de los principales ingresos del país ahorita son las remesas, lo que la gente envía para que sus familiares vivan allá. ¿Ves? Entonces, obviamente, se genera todo este comercio paralelo y sí hay pasta dental ahora, sí hay toallas, sí hay esto, pero tienes una persona ganando $3 y una crema dental te vale 5. Entonces, son dos Venezuelas, son dos realidades totalmente desconectadas una de la otra. ¿Qué quieres que te diga? Súper triste el tema, pues fome. Es triste, de verdad, la verdad es que es triste y Sí. yo espero que de verdad que acá podamos tomar un poco de conciencia y no digo que no se hagan cambios, hay que hacer los cambios, Hay que hacer pero reformas, sí, hay que hacer en la Constitución, tenemos que hacer, pero como ir a hacer todo nuevo es como entregarle el pueblo realmente, el país, el gobierno, todo a esta dirección que no nos va a llevar a nada bueno. claro. Porque aquí La postura se van a acomodar, claro, se van a acomodar ellos nomás. Se van a Claro. arreglar de ellos y te fijas y acá el que la va a padecer somos los que estamos abajo, o sea, el pueblo, la gente. Lamentablemente. De la clase media hacia abajo, nosotros nos vamos a quedar, pero Sí, no nos mira, vamos a quedar nada. en Venezuela la clase media desapareció. Es que aquí va No para existe, eso. no existe la Aquí clase va media. para eso. Ya se está viendo el poco apoyo que tiene la clase media. No tiene apoyo. Es terrible, o sea, ya como que nos están preparando para desaparecer. Están preparando la clase media cómo va a desaparecer. Y acá la idea y la responsabilidad que nos queda a nosotros como hijos de Dios, porque nosotros tenemos que mirar por todos, no por nosotros nomás, Claro. por todo el país, por toda la gente. ¿Alguna otra pregunta del chat nos queda por ahí? Me parece que no hay más. A ver. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, llevamos 1 hora 43, aunque pareciera que se ha hecho nada de tiempo, ¿ah? Súper corto. Realmente la conversación ha sido muy, sí, buenísima. muy instructiva. Yo creo que hoy en día hace falta que la gente despierte a la realidad, ¿no? Como nuevo tiempo, no queremos nueva constitución, pero sí estamos fuertemente por las reformas constitucionales porque entendemos que hay cosas que sí se pueden mejorar. Hay cosas que se necesitan mejorar, cierto, pero echar abajo todo y permitir que esto acontezca es realmente una locura. La gente olvida que las constituciones políticas están hechas para restringir el poder político. Entonces, claro, le dieron la potestad constituyente, se dio la potestad constituyente a un grupo de personas en Venezuela que finalmente instalaron a su propio dictador y que hoy en día está sentado en el trono presidencial haciendo todo lo que hoy día estamos escuchando, lo cual es horrible. O sea, no hay límite del poder político. El presidente hace lo que quiere, cuando se le ocurre, todo es por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y es lo que el otro día conversábamos, no sé si se acuerda, estimada hermana Idalia, cuando estábamos en la entrevista sobre la segunda papeleta, la preocupación que existe de que debido al populismo actual que mueve a los políticos, que terminen anulando la primera papeleta y nos dejen al final con una asamblea constituyente y después como ya amenazaron de que el país se iba a incendiar si es que no se lograba por la vía democrática. Entonces, ¿quién nos asegura a nosotros que avancen hacia una nueva constituyente, una nueva constitución, le instalen y la asamblea constituyente le instalen por completo y pues nos terminemos lamentablemente sufriendo lo que nuestros hermanos venezolanos
ha tenido que experimentar y cuántas otras personas que han llegado refugiándose a nuestro país. O sea, tenemos gente que hoy en día, tenemos venezolanos que hoy en día están vendiendo dulces lamentablemente en la esquina de los semáforos, gente que está durmiendo en la calle con sus niños, familias completas que se ven arrancando allá. O sea, si realmente Venezuela en este momento fuera el paraíso, como lo hace ver Navarro, como lo hace ver el Marco Enrique Ominami y todos los políticos de la oposición, entonces, ¿por qué tenemos tanta migración venezolana? Ellos de alguna manera están provocando un caos terrible. Incluso hace poquito cuando escuchaba a Ominami que deberíamos sacar y destituir a Carabineros, o sea, ya como que ¿qué onda? ¿Qué están? O sea, ¿por qué? Porque saben de que teniendo nosotros Fuerza Armada, Carabineros, ¿cierto? Porque son parte del país, ¿cierto? Los van a restringir a ellos no están por nosotros. Porque nosotros cuando tenemos un problema, primero que recurrimos a Carabineros. Entonces, ellos quieren hacer pero a su manera. A lo mejor una guardia civil a su manera. Se olvidan que Allende estaba sacándose fotos con armamento de guerra y que también algunos populistas en ese tiempo también estaban con armamento de guerra pesado. O sea, eso se olvida la gente. Lamentablemente tenemos tan poca memoria o se tiene tan poca memoria de la realidad. Ojalá que esto sirva también para todos los pastores que nos están escuchando, que despertemos porque como iglesia tenemos una responsabilidad cívica. Eso es lo que también hablamos el otro día en nuestra entrevista. Esto es una responsabilidad cívica. Hoy en día, del pastor hasta la última oveja que esté en una congregación, tiene el derecho de ir a votar. Entonces, tenemos que cumplir con nuestro deber cívico, ir a votar. Y para todos los que les gusta quejarse de los políticos, son los mismos de siempre, oigan, pero vayan y voten. O súmense al trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros con Nuevo Tiempo. Queremos convertirnos en un nuevo referente político-social, transformar la manera de hacer política con enfoque cristiano. Eso es lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, en vez de quejarse, pongámonos manos a la obra y trabajemos realmente por reformas que beneficien al país. Porque es fácil quejarse, pero es fácil no hacer nada también. Entonces, vayan y voten. Yo creo que vayan y voten, y este 25 de octubre tomemos los recuerdos pertinentes, vayamos a votar con su alcohol gel, su mascarilla, vayan con sus protectores faciales. Es re fácil hacerlo también con estos cuadernos que de repente uno, o sea, con estos libros plastificados que uno tiene, ¿cierto? Hacerse una careta si que quiere ir más seguro. Entonces, cumplamos nuestro deber como ciudadanos y involucremos y vayamos a votar. Votemos rechazo. Sí, pues. Bueno, esa es la idea, porque para firmar o correr riesgo, yo creo que así como estamos, y esto todo ha sido tan predecible antes, ¿cierto? No vamos a decir después, no es que no nos dijeron, no nos dimos cuenta, nadie nos habló. No podemos permitir de que derriben esta constitución y quieran hacer una a su manera, porque están jugando con el voto de la gente, están jugando con la tristeza del pueblo, con las heridas del pueblo, porque la gente está herida. Están jugando con la necesidad de la gente. Eso es lo que están haciendo. Están jugando con la necesidad de la gente, prometiéndole cosas que no se van a cumplir con una nueva constitución, cosas que no van a llegar o que, como nos contaba nuestro estimado invitado, por un tiempo a lo mejor se las van a poder dar, pero después empieza la decadencia, porque ahí es donde, como lamentablemente el Estado no está hecho para administrar todo, absolutamente todo, y hemos comprobado que la administración del Estado también en nuestro país es deficiente. ¿Cómo le van a entregar el poder de todo, absolutamente todo al Estado? No, o sea, y aquí es donde yo digo, ¿no? Nosotros, como Nuevo Tiempo, no creemos en los abusos que cometen los privados, y puede hacerse una regulación a través de leyes que impidan el abuso, y por qué no tampoco condenar a todas las personas que lamentablemente se han visto envueltas en corrupción, desde los políticos hasta el último empresario, o sea, todos los corruptos realmente que se vayan a la cárcel, o sea, si para eso está. Aquí si endurecemos las políticas y hacemos realmente un juicio justo, como corresponde, y hay justicia, y si existiera justicia 100% en Chile, realmente creo que se podrían hacer muchas de las cosas que hoy en día estamos viendo, pero lamentablemente
los políticos hoy en día lo único que hacen es apuntar con el dedo, hacer promesas falsas y jugar con las emociones de la gente. Y eso, en lo particular, estimada Idalia y también nuestro invitado, me molesta. Me molesta y me entristece porque la gente cae en el juego, cree las promesas falsas y termina haciendo, lamentablemente, ocurriendo lo que pasó con Venezuela. La otra vez conversaba con otra persona que dijo, la primera vez yo voté apruebo cuando fue en Venezuela se dio el tema de la Constitución. Y hoy día lo lamento, tuvimos que arrancar. Entonces, qué tristeza, ojalá que eso no nos pase. Así que despierta iglesia, despierten los pastores, despierte toda la gente que nos está viendo, despierte los chilenos, ¿no? Si queremos defender nuestra patria. Bueno, amigo y hermano invitado, la verdad la cosa es que ya el tiempo nos aqueja, tenemos que terminar el programa. Sí. Pero queremos darte la oportunidad de que te puedas despedir, dejarnos un mensaje que nos quieras decir y a la vez despedirte. Y muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu disposición, realmente ha sido súper bueno haber conversado contigo y que tú nos hayas entregado todo esto, de lo cual hay muchos compatriotas tuyos que hablan lo mismo. Todos hablan lo mismo. Así que muchas gracias. Sí, bueno. Pero antes que hables tú, ¿quieres acotar algo, Pablo? Quedaba una pregunta ahí de uno de los invitados que tenemos, Diego Maturana, que dice, ¿qué pasa con la supuesta ayuda prometida por los rusos a Venezuela? Eso es lo último, y de ahí si es que me permites hacer un llamado antes de que terminemos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Respecto al tema de los rusos, pasa mucho, al igual que con otros países, que mientras te estés beneficiando, obviamente te van a prestar la ayuda, ¿ves? Y los últimos años, quien ha subsidiado a Venezuela ha sido China, Rusia, y obviamente a ellos no les conviene que el presidente actual salga, porque si entra otro mandatario con otra visión, va a anular esa deuda. Entonces están tan endeudados que están obligados a defenderlo, porque si no, ¿quién les va a pagar? Esa es la verdad, y no la invento yo. O sea, hay mucha gente que se dedica al análisis político y geopolítico, y eso es a la conclusión a la que llegan. Pues. Y la ayuda, bueno, la ayuda mira, en este momento es casi nula, ¿ya? Porque hablamos de que hay más deuda de parte de Venezuela para con estos países. Ya, en este caso, el ejemplo puntual es Rusia. Pero obviamente siempre va a estar la mano, como decimos acá en Chile, va a estar la mano mientras sean ellos que le estén financiando el gobierno. ¿Ves? Porque si no, ¿quién les va a pagar? Así de simple. Claro. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias. Sí. Yo quisiera tomarme una última palabra y ahí ya lo último. Ya. Invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que este 25 de octubre se sumen al trabajo que estamos haciendo. Necesitamos apoderados de mesa con urgencia. Se están por vencer los plazos, así que invitamos a todo aquel que quiera cumplir el rol de fiscalización al momento del conteo de los votos para que no ocurra un fraude electoral. En este 25 de octubre los invitamos a que ahí abajo, ¿cierto?, de la transmisión dice síguenos todos los lunes, miércoles y viernes. Le vamos a pedir al que está detrás de los controles que ponga el correo electrónico del partido, que es contacto@partidonuevotiempo.cl, y los números de WhatsApp que aparecen allá abajito nos puedan contactar para que podamos adherirlos a nuestra lista de apoderados de mesa, que es de vital importancia contar con este ente fiscalizador, ya que en caso de fraude electoral tenemos la facultad como Nuevo Tiempo de poder hacer las reclamaciones pertinentes ante los organismos que correspondan para evitar que este plebiscito lo robe.
Así que hacemos la invitación a todas las personas que quieran adherirse a ser apoderados de mesa para que cuidemos nuestro país y este voto tan importante el 25 de octubre, que a la brevedad nos contacten porque tenemos una semana y media para poder completar todos los cupos. Así que eso quería decir, y Dalia, muchas gracias. Gracias, invitado. Oh. Bueno, amigo y invitado, hermano, te dejamos entonces para que tú te despidas y nos puedas dejar algún mensaje, algo que tú quieras decir. Sí, bueno, agradecidos por la invitación una vez más. Estamos a la orden, siempre con el ánimo de aportar desde el trabajo, desde plantear la visión, dar un matiz diferente, ¿ya? Nunca con intención de crear división o de apuntar a alguien con el dedo o desmerecer a nadie. Muy agradecido con Chile y con todos ustedes por la acogida a mis hermanos venezolanos, a mi persona, y esperemos que de verdad que todo pueda ir mejorando y que los procesos que se vayan a dar sean los mejores, ¿ya? Que podamos pensar un poco más y tener una visión más amplia, ya siempre desde el respeto, siempre desde las ganas de salir adelante, de trabajar y de construir, no de destruir. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por esas palabras, hermano. Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos despedimos. Nos pasamos mucho en el tiempo, pero a veces hay que dejarse llevar. Estamos influenciando. Bueno, muy buenas tardes, que estén muy bien. No se olviden de inscribirse entonces como apoderados de mesa y la próxima semana estaríamos transmitiendo por YouTube. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención y a todos los que vayan a ver este video en el futuro, más adelante, los dejamos invitados para que sean partícipes de nuestro partido. Muchas bendiciones, que estén muy bien.